Enrique Quique Viale. Vamos a hablar del tema del oleoducto, ese caño gigantesco de 700 kilómetros que va a trasladar petróleo en una obra de YPF desde Vaca Muerta, Neuquén, hacia la costa rionegrina para exportarla a través del puerto que está estimado construir ahí. Ese oleoducto que necesitó necesariamente de la modificación de la ley 3308 que prohibía la actividad en el Golfo San Matías. La novedad hoy es que se está por presentar, o se ha presentado, bueno, nos dirá ahora el tema de tiempos, pero lo cierto es que se presentará una medida en la justicia para frenar la construcción de este oleoducto. Quique Viale, buen día, acá Fabricio en la Namuncurá. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos. Siempre es un gusto escucharte, Quique. No sé si escuchaste la introducción, pero sí. Bueno, me gustaría que aclares o completes sobre este tema lo necesario para que la audiencia entienda. Sí, nosotros a partir de la ilegal modificación que se hizo de la ley 3308, venimos trabajando junto a las organizaciones locales, la multisectorial, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, asambleas ciudadanas, tanto en la campaña de difusión, de contar qué significa esto, claro, como también en la acción judicial, ¿no? La acción judicial que se presentará en las próximas semanas, porque nosotros estamos convencidos, no tenemos dudas de esto, de que lo que ha hecho la legislatura provincial es inconstitucional por violar el principio de no regresión ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Es muy objetivo, es casi de puro derecho porque es ilegal. Eso es lo importante, lo que quiero que se entienda. Hay un principio que se llama el de no regresión ambiental, también hay otro principio que es el de progresividad, pero el de no regresión ambiental que está incorporado en nuestra legislación a través del acuerdo de Escazú, cuando se incorpora, es un acuerdo que se firmó hace unos años, que establece una serie de principios, etcétera, y entre ellos está este de no regresión. Es decir, que una vez que vos alcanzaste un determinado nivel de protección ambiental, no podés retroceder, ¿no? Este principio de los derechos humanos, ¿no? Cuando vos consagrás un derecho humano, después no podés ir para atrás. Vos consagraste el derecho humano a no sé, lo que se te ocurra, sí. Bueno, no podés después volver para atrás. Bueno, en este caso es lo mismo. Lo que ha hecho la legislatura es, ustedes saben, es modificar una parte de un artículo que establecía la prohibición de actividades petroleras en el Golfo de San Matías, porque tiene una causa muy, muy concreta y muy real, que es la protección de un lugar muy importante. Claro. Ese es el espíritu de la presentación, que necesariamente, y también te queríamos preguntar, es muy interesante cada aspecto que hablaste de la modificación ilegal, más que ilegal, ilegítima, ¿no? De la ley 3308. Las dos cosas, es ilegal, ¿te parece? Inconstitucional. Bueno, Sí. ¿por qué? ¿Por qué es ilegal si bien ellos te dirán, pero nosotros somos los representantes del pueblo y la votamos y papá? No, bueno, pero uno no puede hacer cualquier cosa. Es decir, obviamente la legislatura puede sancionar leyes, sí, pero las leyes pueden ser lo que se llama inconstitucionales. Es decir, por violar la Constitución, por violar el orden normativo, la prelación normativa. En este caso, es inconstitucional por violar, como les dije yo recién, el principio de no regresión ambiental, que tiene rango legal y es un tratado, además, que ha firmado la Argentina de compromiso en ese sentido. Además que es un principio sí. Que se establece también que ya venía en la doctrina, en la jurisprudencia, etc. En definitiva, para ponerlo bien en el llano, me parece que está claro, pero para que no queden dudas, entonces, digo, hay una ley que dice no podés ir para atrás con otra ley. De acá para adelante, dice el acuerdo de Escazú, no podés ir para atrás. Una vez que protegiste algo o estableciste determinado nivel de protección, no podés ir para atrás, exactamente. Y mucho menos de forma irracional como se hizo en este. Ustedes saben que esta modificación no tiene ninguna explicación. No hay ningún proyecto, no se sabe qué van a hacer ahí. Es verdad. Este es otro debate, ¿no? Sí, Ustedes saben que no hay, no se sabe el lugar. No, votaron a las apuradas algo que no saben bien cómo es. Eso es lo... Exactamente. Sí.
me hizo acordar mucho al acuerdo IPF-Chevron, que lo votaban sin saber el acuerdo. Era una cosa de loco porque era secreto, ¿se acuerdan? Claro, sí, me acuerdo. No, una irresponsabilidad total de los legisladores que votaron esto, ¿no? Una responsabilidad sin un proceso ciudadano. Recuerden que no pudo participar la gente se enteró a través de los medios a último momento, lo hicieron entre gallos y medianoche. Bueno, nosotros estamos en Chubut, Quique, y eso nos hace acordar mucho a la votación de la ley minera que originó el chubutazo después, del año pasado, ¿no? Tal cual. Es que las estrategias estas son muy parecidas, siempre hacen de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Mendoza, acuérdense, también, Sí. fin de año. Mendoza es casi un calco de lo que pasó en Chubut, ¿eh? Sí. Uno, si yo te contara el proceso de Mendoza, sin decirte la provincia, vos dirías, me estás contando del Chubut. Es verdad. Incluso la reacción popular, que fue de las mejores de las últimas décadas, digo, tanto la de Mendoza como la de Chubut. Están escuchando aquí que Viale, abogado ambientalista. ¿Y cuál es el caminito que sigue a esa presentación? Porque los argumentos que vos contás acá parecen ineludibles, ¿no? Digo, es un acuerdo que tiene el país, o sea, que está por encima, es un acuerdo normativo internacional. Digo, no se puede gambetear, ¿no? ¿Quién define después esa presentación? ¿Cómo es el caminito? Bueno, en este caso tenemos lo siguiente, todas las acciones de inconstitucionalidad de leyes en la provincia de Río Negro lo resuelve el Superior Tribunal de esa provincia. Directamente, o sea, no es que vamos a un juez, sino vamos directamente al Superior Tribunal, y después tenemos como instancia de apelación la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ese va a ser el camino que vamos a hacer. O sea, en realidad tenemos ese camino que es declarar, es decir, es inconstitucional esto, sí. Pero también si llega a haber algún tipo de inicio de obras o algo, tenemos una acción por prevención de daño ambiental también. Pero otra presentación. Eso sería otra, pero bueno, por ahora no hay nada en concreto. Lo que vimos, pudimos acceder al PDF con el que votaron los legisladores de Río Negro, según me contaron. Sí, ¿no? Es un papelón porque no tiene nada de información, no tiene ninguna certeza, ni nada, no. Es como para venderlo, parece, más que para votarlo, claro, ¿no? Es una cosa de marketing, pero es algo que es invotable. Es decir, ¿cómo voy a...? Y fíjense que es tan poco preciso que lo que tuvieron que hacer es decir, bueno, borremos esta parte que dice que está prohibida la actividad petrolera, y lo habilitaron todo. Habilitaron si quieren hacer un pozo offshore. Eso te quiero preguntar. Ellos dicen que no. No, ya sé, no vamos por ahí porque por ahora no hay indicios de eso. No, está bien, pero digo, podrían con esa modificación. Pero tal cual, podrían. Exactamente. Podrían hacer todo tipo de actividad petrolera que estaba prohibida. Ustedes saben que el proceso de la ley 3308 sí. Es un proceso muy participativo, sí. social, con especialistas. O sea, para que se llegue a esa prohibición, fue un proceso muy razonable, científico, que se estudió y dijo, bueno, acá este lugar hay que preservarlo. Y hay que preservarlo también por el turismo, por la pesca, por lo económico. ¿Sí? Exacto. No es solo por preservar el ecosistema. Sí. Un derrame en esos lugares que además, ustedes saben, es una de las boyas estas. Acuérdense lo que pasó en Chubut, en Caleta, Córdoba, que mató, o sea, que un derrame de una boya, que era una boya muy chiquita, una boya petrolera, exacto, generó que un pueblo pesquero salga del mapa. O sea, todos sus pescadores, todos tuvieron que emigrar, porque no estuvieron años con las aguas contaminadas y las playas. Una locura. O sea, entonces, eso es un poco los debates que hay ahora. Sí, terrible. Bueno, veremos después qué pasa con esta presentación. Y otro aspecto que te quería consultar es el tema de la no consulta previa a los pueblos que se verán afectados por esta mega obra, ¿no? Que no se sabe bien, pero claro, se avisa que tendrá una extensión de 700 kilómetros de los caños, que es el famoso convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice, bueno, si vas a modificar algo de algún territorio, hay que preguntar a la gente que vive ahí, básicamente, ¿no? Claro, hay una obligación también que tiene, que es supralegal, que ha firmado la Argentina, que establece este consentimiento libre, previo, informado. Sí. Y previo, ¿no? Obviamente eso es muy importante, y de lo que sabemos, de lo poco que sabemos, atravesaría varios territorios indígenas y debería hacerse el proceso de... Pero bueno, de eso la verdad que hay muy poca información. Muy poca información. Es todo como
tirado al aire, ¿no? Sí, lo que dice ahí encima, ayer cuando lo leía, era que va a pasar por abajo del río Negro, que es la fuente de vida de la provincia, básicamente, y es impresionante la similitud con Chubut, ¿no? Que también se ponía en riesgo las fuentes de agua en este momento en territorios semidesérticos, digo, en estepas, ¿no? Donde el agua escasea, cómo se rifa así a las apuradas y así de fácil, ¿no? Pero me parece central ese punto que dice Quique, esto de cuando se habla de las mieles, porque esto habla de puestos de trabajo, progreso, exportación, ingreso de dólares, pero no se habla de las actividades que se ponen en riesgo centralmente como el turismo y la pesca en concreto, ¿verdad? Realmente es así, ¿no? Te ocultan todo el lado B, Claro. ¿no? ¿Cómo se afectaría un derrame? Lo mismo nos pasa a nosotros, estamos con la acción judicial con el tema del offshore enfrente de Mar del Plata. Claro. Imagino que sería un derrame que llegue a las costas de Mar del Plata, el impacto económico que sería para la ciudad, sería fatal, ¿no? Son miles, cientos de miles de familias que viven del turismo o de la pesca, que un derrame sería como cerrar Mar del Plata. Bueno, en estos casos también nunca se dice eso, las grutas, ¿no? Que sería una potencial afectada, esa ciudad tan turística. Hermosa, no sé si conocés Quique, pero es espectacular. No, hermosa, la Caribe. Exacto. Patagónica. Sí, que cuando lo queremos vender a veces el Caribe patagónico y otras veces, como en este caso, bueno, ¿no? Totalmente. Es muy preocupante todo el marco que se da todo esto de falta de participación, de persecución a pueblos indígenas. No es casual que sea la misma gobernadora que haga eso, ¿no? Me parece que todo tiene la misma lógica, una lógica muy autoritaria, de espaldas a la sociedad, no democrática. Siempre decimos que además extractivismo menos democracia. Sí. Y la verdad que este es un ejemplo muy concreto, ¿no? Una degradación no solo potencialmente ambiental, sino una degradación también institucional muy grande, muy grande. Y es muy difícil. Sí, y bueno, también lo señalamos, pero da para más largo, pero simplemente ya que lo trajiste lo menciono, esto de, bueno, la crisis de representatividad, los giros de los pueblos hacia la derecha, ¿no? Bueno, de alguna manera este tipo de modelos lo explica también, ¿no? Es parte de lo mismo, yo creo que es parte de la misma lógica, eso es lo que venimos analizando hace un tiempo, ¿no? Sí. Digo, la degradación institucional, la degradación democrática, degradación de escuchar a las poblaciones, de que unas pocas corporaciones decidan qué pasa en nuestro territorio. Parte de toda una misma lógica con lo que está pasando en España. Te hago las dos últimas re cortitas, Quique, ya que te tengo al aire, te aprovecho. Nosotros señalamos desde acá y lo vemos como desde el punto de vista regional, lo que se señala. En Río Negro coquetearon con el offshore, que esta modificación de la ley habilita. Vos hablaste del offshore en Mar del Plata, en línea recta por el Atlántico, estamos pegaditos ahí nomás. Hablamos del tema de hidrógeno verde, parecido también, no se sabe bien, pero todos levantan la mano y lo aprueban. ¿Se podría señalar como un plan que hay, por lo menos desde el gobierno nacional, y las especulaciones podrían llevarnos un poco más hacia Estados Unidos, el FMI, etcétera, para esta región, ¿no? Como para el Atlántico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer petróleo offshore, ¿no? Y entonces modificamos la ley 3308, ponemos el puerto, traemos el petróleo desde Vaca Muerta, en Mar del Plata avanzamos con la explotación. ¿Es muy alocado, te parece ese análisis? ¿Hola? Sí, ¿me escuchaste la pregunta? Digo, si te parece alocado ese análisis. No, para nada, te iba a decir que es muy acertado. Nosotros estamos hablando de que América Latina hay como una especie de vuelta de tuerca, ¿no? Muy apoyado ahora con la excusa de la guerra de Ucrania y también incluso con la transición energética del norte, ¿no? No la transición energética nuestra, ¿no? Hay un nuevo altar de sacrificio de nuestros territorios, ahora en nombre de este colonialismo incluso verde. No solo verde, porque en este caso estamos hablando también de combustibles fósiles, pero en el litio en el norte, es decir, nuevamente nos convierte en una gran cantera a cielo abierto para el sobreconsumo del norte global. Sí. Y eso nosotros por eso cuestionamos el modelo extractivista, porque es un modelo que no solo no satisface nuestras necesidades, nosotros estamos viviendo de las peores crisis económicas de nuestra historia, con 50% de los pibes bajo el nivel de pobreza. Y tenemos megaminería, y tenemos agronegocio en gran parte de nuestro territorio, y tenemos Vaca Muerta, y Vaca Muerta nos iba a salvar, y la verdad que se convirtió en un fantasma
que nunca se atrapa, y ahora te dicen que el offshore nos va a salvar y que el litio. Terrible. Y la verdad que mientras tanto cada vez nos empobrecemos más. Entonces nosotros cuestionamos el modelo extractivista no solo en términos ambientales, sino también en términos económicos. Que es lo que muchas veces se gambetea, ¿no? O al revés te ponen como los antiprogreso, como si lo otro fuera progreso también, ¿no? Exactamente. Última cortita, Quique, ¿te parece hacer una consideración de los riesgos en general de un oleoducto? Porque parece como si fuera una... Digo, cuando uno habla, tengo amigos que laburan en Vaca Muerta, ingenieros, que la tienen clara, son grosos, todo, y te dicen, no va a pasar el derrame. Y ayer miraba un poquito y estamos a un año que se cumpla el aniversario del derrame famoso de la Pelopincho, seguramente te acordarás. No, increíble. Pero bueno, eso es bueno, increíble. porque viste que ellos no lo estudian, digo, no contemplan, no puede ser el derrame, ¿no? Y después pasa... Ahora hay un derrame muy grande también en una parte de Vaca Muerta en este momento. Sí. Es decir, derrames hay todo el tiempo. El fracking, la fractura hidráulica, pero el petróleo son energías extremas. ¿No? Estamos jugando, estamos chupando los últimos jugos a la tierra. Estamos ahí raspando el fondo de la olla. Claro. Y estos oleoductos de tanto tamaño tienen permanentemente incidentes. Pero sobre todo, Sí. el lugar más conflictivo es el final del tubo, que es donde ustedes imaginan que son boyas, donde termina, ¿no?, este oleoducto, donde vienen barcos, se enchufan ahí y de esa manera sacan el petróleo del gas según lo que sea, ¿no?, según lo que le termine siendo. Y en esos momentos están a merced de los vientos, de las mareas, del clima, etcétera, y permanentemente hay pequeños incidentes, medianos y a veces grandes. Y después están permanentemente barcos petroleros circulando, y ya sabemos las catástrofes que han pasado en toda parte del mundo, incluso en el norte global, en los países más industrializados, que han tenido incidentes gravísimos en ese sentido. El Exxon Valdez, o sea, empresas enormes, poderosas, barcos muy grandes, que han tenido derrames enormes. Es decir, la posibilidad de un derrame es casi, diría, de una certeza absoluta. O sea, no hay posibilidad, hay que ver de qué tamaño van a ser esos derrames, nada más. Terrible. Y breve mención, y ya te despido y te agradezco estos minutos, Quique, al impacto que tiene, nosotros hablamos del turismo así como una cosa por ahí, sin profundizar por lo menos en esta charla, pero concretamente acá, Puerto Madryn, de donde estamos saliendo, tiene una relación casi vital con la ballena franca austral, ¿no? Que pasa por ahí, por Río Negro, ahí nomás. Y yo estaba leyendo el impacto que tienen estos buques tanque en Estados Unidos en cuanto a las orcas que se desorientan y demás. Y acá cómo se ningunea eso. El otro día escuché una nota repugnante de Timerman con el gato silvestre en C5N, que decía, estamos hablando de las ballenas cuando tenemos 40 millones de pobres, como si fuera una cosa o la otra, ¿no? Vergonzoso. La actividad petrolera es de altísimo impacto, y en el caso de la exploración petrolera, miren lo que les estoy diciendo, ni siquiera la exploración petrolera, o sea, la búsqueda de petróleo en el mar, tiene un impacto enorme, sobre todo en los cetáceos, porque es una exploración que se llama sísmica, que produce como unas ondas de sonido muy poderosas, son grandes explosiones que terminan desorientando. El impacto está reconocido por las propias empresas. Claro. Ellos van a decir que van a tener avistajes, y hay ballena, entonces todo, o sea, que es algo casi imposible de hacer. La verdad que es muy difícil todo, porque hay una negación absoluta. Bueno, lo que hizo Timerman es un consultor que trabaja para las petroleras o para el gobierno, según quién, y esas son como notas pagas, los disparates que se están diciendo, ¿no? Y en esas notas también. Así que hay que ver a la ciencia es muy clara en esto, los impactos que tienen estas cosas. Quique, gracias por estos minutos, muy nutritiva la entrevista, te mandamos un abrazo grande, estamos atentos a las novedades. Muchas gracias por llamar, les mando un gran abrazo. Abogado ambientalista es Enrique Quique Viale, muy popular en las redes sociales, tiene una columna en Futurock, si no me acuerdo mal, en Radio Buenos Aires seguramente, a quien está detrás, junto con el colectivo de abogados ambientalistas que realizarán esta presentación para frenar la construcción del oleoducto en Vaca Muerta, Río Negro, tema que venimos siguiendo, hemos hecho ya varias notas al respecto,
sobre el tema y que tiene previsto empezar la obra en febrero del año que viene. Ahora, ¿en cuánto? 1, 2, 3 meses, 4 meses, según la presentación en ese PDF tipo marketinero que hizo YPF y con el cual votaron en Río Negro modificar esta ley. Esa votación, dijo Quique Viale, en concreto es inconstitucional. José Urquiza habla de Carlos Merino y los comienzos de la fundación. Me instalé una noche y una noche llegó Carlos. Esa fue la primera que lo viste. Fue la primera vez que lo viste y había otro más y me dice, ¿y este? Que